Regresamos con contraste y controversia. Bueno, con Kiko Bautista, Vladimir Villegas. Por cierto, Vladimir, que tenía allí unos comentarios, vamos a leerlos. Por ejemplo, dice Bolívar Divisa, lo de Noruega no es nada mal para salir de la crisis política y económica, pero el gobierno no es serio al tomar el diálogo como show político. Buenas noches, Antonio Jesús Fajardo en sintonía de San Antonio de los Altos, éxito. Isa Bonito, excelentes sus opiniones y puntos de vista. Señores, ustedes están equivocados, dice Manuel. Una invasión gringa sería la solución, dice. Bueno, imagínense. Por aquí dice Gerardo Vázquez. Como programa de periodistas en otro momento de análisis político de bajo cosor es válido, pero para la realidad actual crea un ruido necesario que favorece al gobierno. Pues, déjame responder eso antes que siga leyendo. Responda, pues. Fíjate lo siguiente. Uno de los problemas que está ocurriendo con la información, primero los medios están muy condicionados a Conatel y toda esta cantidad de leyes y observaciones que se hacen, y hay una realidad compleja, pero además las redes están llenas de fake news, de mentiras, y entonces la gente agarra, y como en las redes se organiza a través de pensamientos que se le parecen, a gustos parecidos, vive en un mundo en el cual no se ve nunca la realidad, sino un pedazo de ella, la mía y de la que los comparte mi opinión. Pero hay que ver la globalidad, la realidad, la complejidad y la diversidad que es nuestra batalla por el poder en Venezuela. Claro. Okay, son muchos factores, muchos juegos. Hay un sector de la oposición, que es ese, que no quiere debatir nada, porque que se vaya, y no debate nada. Y resulta que tienes 20 años y no has cambiado nada, teniendo además ahorita una enorme mayoría que quiere cambio. Algo está pasando. Si tú no discutes, y para eso está el periodismo y para eso están estos programas, las cosas como son en su realidad, sino que las ocultas o las acomodas para que se parezcan a tu gusto y a tus opiniones, nunca le vas a dar al clavo. Claro. Y luego, cada vez que uno hace un análisis, y si tú te equivocas exagerando o debilitando mucho al otro o exagerando tus posiciones, pues todo lo demás, las políticas, lo que tú planteas, también es errado. Hay que tratar de llegarle a lo que ocurre en toda su complejidad y que sea la gente que decide, porque entonces caemos en la confrontación y la información se vuelve propaganda. Y lo que queremos aquí es, bueno, ¿dónde están los entuertos de esto para ayudar a que Pero además hay otro tema, además, fíjate, además hay el otra tema de la cosa, transparencia, ¿no? Claro, pero tú emites un juicio, das unas opiniones, hablas tal cosa, tú no estás pensando si eso favorece a alguien o no. Tú estás diciendo lo que, de acuerdo a la realidad, lo que piensas, de acuerdo a la verdad, pues. Entonces la interpretación de, bueno, pero esto que dijo no ayuda, pero es cuando tú lo dices no estás pensando si vas a ayudar a alguien o no vas a ayudar a alguien, salvo que no estemos como periodistas, sino como voceros De un factor. de un factor. Pero fíjate, ahí entra el tema también de la censura, porque evidentemente el poder político, quien gobierna, bueno, cae en la tentación de la censura y eso ha pasado y está pasando y seguramente va a pasar. Y quienes quieren gobernar, entonces seguramente quieren caer en lo mismo. Y hay gente que no gobierna, pero entonces pretende que los lunares no se vean, ¿no? Que no se discutan las diferencias que hay o los temas estratégicos. Por ejemplo, aquí dice M. Ramírez, es importante que la oposición dé su opinión sobre las elecciones. Este programa reúne a 3 grandes periodistas conocidos por la audiencia. Le pido a la oposición mejorar la escenografía con un mobiliario más cómodo a la vista. Bueno, a lo mejor lo que tenemos que mover es la cara nuestra, que no ayuda mucho. Pero bueno, ellos no quieren soltar el poder. No, se acepta la sugerencia, por supuesto. Claro. Ellos no quieren soltar el poder, dice Robert Guillén. Elección es solo factible con una transición previa y CNE neutral. La pelota la tiene el oficialismo. Vanessa Valecillo nos manda bendiciones. Él quiere tener la Asamblea Nacional ¿para qué? Si tiene la constituyente. Necesitamos elecciones generales para elegir todos los poderes, dice Robert Guillén. Bueno, son planteamientos. Ahora, evidentemente, es un debate de la clase política, pero también de la sociedad, porque bueno, si lo que queremos es que la sociedad se exprese, ¿por qué no preguntarle, por ejemplo, a la gente, a los venezolanos, usted quiere solamente elecciones presidenciales, usted quiere solamente elecciones de Asamblea Nacional, usted quiere relegitimación de todos los poderes? Porque por mucho que el presidente Maduro diga que él fue electo el 20 de mayo, pero evidentemente que esas elecciones la no resolvieron política la no es crisis. así como tú la estás diciendo. No es, pero Maduro bueno, sabe que si hay una elección la va a perder. O sea, están los números, está claro, el país es un desastre. Es que Maduro no la tiene bonita. Ellos pueden sentir, y uno se da cuenta cuando uno ve a Diosdado en el mazo dando y las interlocuciones de Maduro, que ellos se sienten que van ganando ahorita por todo lo que devino del 30 de abril. Pero cuando tú revisas el cuadro del país, este asunto de la gasolina, la prohibición de los viajes, que ahora no, hay un sector del país que no va a poder ver a su familia, gentío que vive en los Estados Unidos, ni recibir las encomiendas que ayudaba, que eso resolvía. Incluso hasta el tema de la remesa. Así es, a eso me refiero. Entonces, Maduro tiene una complicación porque no tiene salidas para el país. Hay gente que dentro de ellos
dentro de su propia, por eso es que él se coloca en el centro, que dice que hay que buscar una salida distinta, que Maduro tiene que entender que el país se volvió inviable y que el radicalismo solo nos conduce a la guerra, a la confrontación, y que por ahí no hay salida porque hay que buscar salidas en términos económicos, recuperar la economía, el petróleo, todo eso. Y no hay, si sigue la conflictividad, no hay opciones. De manera que Maduro, cuando juega el tiempo, también se fractura, también se hiere, también se debilita. Porque aquí es como unos luchadores, como puse yo el cuento de la pelea de Ali y Frazier, la tercera, que al final se empiezan en un momento que, wow, aquello es una golpe. Pero ¿dónde hay más cohesión en este momento? ¿En el gobierno o en la oposición, Manuel Felipe? Por ejemplo, yo creo que uno de los problemas de la oposición ha sido precisamente el que ha ignorado durante mucho tiempo esa diversidad que existe. Entonces, bueno, lo que tú lo decías en la otra oportunidad, el G2, el G4, el G tal, y bueno, quedan factores por fuera que han venido planteando la idea de la negociación y fueron crucificados en su momento, y ahorita se está hablando de negociación. Entonces, ¿qué va a pasar con esos factores? ¿Se le va a seguir negreando, ninguneando, como se diría? Claro, ahora ese es un tema bien interesante lo que señalaba Kiko, porque la gente dice, por ejemplo, es que Maduro no entrega. ¿Para qué vamos a elecciones? Si ya todo está preparado, si hay un fraude consumado, no entrega. Mira, en política, y esa es la historia, la fuerza más importante admite las derrotas. La política se hace también de victorias y derrotas. No ha habido nadie, y además a nadie le gusta perder, y a nadie le gustaría entregar, pero la historia te demuestra que el que es derrotado entrega. Nadie se suicida en política. Salvo casos ni muy hay extremos. knockout. En política Entonces, no hay knockout. Eso no es verdad. Hasta que todo gobierno, llegado a un momento, como en las batallas, que llega un momento y cuando yo está derrotado, usted dice estoy derrotado y se entrega. Así ha pasado también en los procesos políticos. Estos ejemplos que suelen ponerse de las transiciones, bueno, allí está. Es decir, bueno, fue derrotado y entrega. Hay un caso que a mí me parece mucho, incluso yo tuve oportunidad de estar allí de alguna manera en esos días cubriendo los eventos, que fue el caso de Nicaragua. Bueno, hay que ver la fuerza que tenía el sandinismo y Daniel Ortega, porque no era el partido mayoritario, era el partido que había rescatado la democracia, que había modernizado a Nicaragua después de toda la tiranía de los Somoza. Permíteme pero decir, la gente votó contra la guerra. Pero fíjate, Sandinista y ellos teniendo, Humberto y Daniel Ortega, teniendo un ejército que construyeron ellos, ¿no? Admitió, yo perdí. cuando la chamorro. Claro. Déjame decirte algo sobre eso. Y así ha ocurrido en todas partes. Es más, cuando se pone el ejemplo, por ejemplo, las transiciones, y se dice, por ejemplo, de las dictaduras, todas esas transiciones comienzan porque los factores en el poder entienden que no pueden seguir gobernando y facilitan la transición. Cuando se habla de Pinochet, quien facilita el plebiscito es Pinochet, porque los militares del Cono Sur se entregan. Pero fíjate, tú le acabas de dar una de las claves de la película esta. ¿Qué le ha pasado a la izquierda revolucionaria socialista del siglo XXI bajo el gobierno de Maduro? Que con Chávez tuvo auge total, se apoderaron de todos los países, ganaban en todos lados. Y con Maduro se ha reducido, se vinieron a menos. Fueron desplazados del poder. Porque Venezuela es importante en el continente y esa experiencia de Chávez, bueno, se ha revertido. El gobierno de Maduro es una mala imagen, nos ha llevado a una crisis, la gente es infeliz, tiene un rostro represivo, autoritario. Oye, que eso ha costado mucho en Latinoamérica, porque la izquierda de Latinoamérica, para entender la democracia, porque vivía en una guerrilla, en una cosa, bueno, tuvo que hacer muchos cambios y discusiones. Y todo eso se ha venido a menos bajo el gobierno de Maduro. Maduro tiene que entender que su salida de este conflicto también puede determinar la vida de todos esos factores que hacen política en Latinoamérica y que están pendientes. Tú dices que Maduro tiene que entender eso, porque Maduro entiende lo que él quiere entender y juega como quiere jugar. El problema de la oposición es entender el juego del chavismo, es al revés. No es que Maduro tiene que entender, la oposición tiene que entender cuál es el juego del chavismo y cuál es la estrategia que debe seguir para no caer en el juego del chavismo. Y ahí el detalle, eso lo tenemos que discutir al regreso eso para irnos ya eso al final. Sí, el detalle. Bueno, ya está el detalle. Así es. Pues ya venimos.